Shalom, bienvenidos, queridos hermanos, bienvenidos todos. Vamos a continuar la serie que ya hemos iniciado, ¿verdad? Relativa al gobierno universal. Me gusta ponerle ese título. Es lo mismo que decir el reino del Eterno o el reino de Yahweh. Pero cuando analizamos a fondo, cuando uno termina la serie de ver todos los aspectos del reino, pues se da cuenta que no es solamente un reino de Yahweh aquí en la tierra, que lo es, pero no solamente eso, sino es un gobierno universal, lo que se va a instaurar en esta tierra. Gobierno universal desde esta tierra, para el universo. Pero me estoy adelantando un poco a ciertos detalles. Vamos a iniciar pues enseguida con las escrituras. Ahora las tengo aquí al lado. El tema de hoy es un reino de sacerdotes. Un gobierno también se puede decir de sacerdotes. Entonces, la primera pregunta, tengo quién es el primer o fue el primer sacerdote del Altísimo mencionado en las Escrituras Sagradas y qué posición adicional ocupó. ¿Quién es el primer sacerdote del Altísimo mencionado en las Escrituras? Esto no es para que los hermanos contesten, ¿verdad? Es para que reflexionemos mientras vamos leyendo las Escrituras. Tengo acá Génesis 14, 18 y 19, dice. Entonces Melquisedec, estoy usando la Biblia Reina Valera reformada, no la VIN por ahora. Por eso ven los nombres que estoy leyendo, pues son como se dice tradicionalmente. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del poderoso Altísimo, ahí está, le sirvió pan y vino al grupo de Abraham y bendijo a Abraham. Le dijo, bendito sea Abraham por el poderoso Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Ahí está. Ese fue el primer sacerdote que se menciona en la escritura, no necesariamente el primero en funciones, pero el primero que se menciona así como sacerdote del poderoso Altísimo, de El Elión, era el título, es el título en hebreo, ¿no? De Yahweh Todopoderoso. Y entonces Melquisedec era, es interesante este dato, era rey de un pueblo ahí, pagano probablemente, porque eso era en Canaán, ¿ok? Y era sacerdote, sin embargo, aparte de ser rey de ese pueblo, de esa ciudad que se llamaba Shalem, que algunos eruditos dicen que ese nombre viene de el nombre de una deidad pagana que se llamaba Shalim. Bueno, es una especulación, pero puede ser. La cosa es que en esa ciudad se adoraba a él, Elión, que es uno de los títulos de Yahweh. Y él era, por lo tanto, el primer sacerdote que se menciona así con ese título de sacerdote. En, todo eso fue antes de Moisés, mucho antes de Moisés y Aarón y toda esa gente, y los que fueron sacerdotes más tarde, ¿verdad? Y fíjense que le sirvió él a Abraham y su gente. Abraham, en ese tiempo todavía se llamaba Abraham. Pan y vino. ¿Eh? El mismo símbolo o los mismos símbolos que se utilizan ahora actualmente bajo el nuevo sacerdote de El Elión, que es Yahushua el Mashiach, que se sobresalen, no son los únicos elementos de la cena memorial, pero sobresalen el pan y el vino. ¿Ok? Tiene una relación interesante eso. Ahora, fue el mensajero de Yahweh el que habló ahí, ¿sabes? A través de Melquisedec. ¿Ok? El sacerdote era Melquisedec, pero él bendijo a Abraham en el nombre de Yahweh y por lo tanto fue mensajero de Yahweh, aunque en ese momento no se menciona el nombre, se le llama por el título el Elión, pero ese era el sacerdote, ese era un hombre, un rey
posiblemente de un pueblo pagano, casi seguro, era un pueblo pagano de Shalem. Por lo tanto, no compren la teoría esa que hay por ahí de que Melquisedec era el Mesías encarnado allí. Y uno se pregunta, ¿qué hacía el Mesías encarnado por primera vez en en un pueblo pagano? Mm. No tiene ningún sentido eso, hermano. Melquisedec no era el Mesías, pero era símbolo del Mesías. ¿Ok? Fue un símbolo del Mesías, una sombra, una figura de lo que sería el Mesías, rey y sacerdote a la vez. Así que Melquisedec era la voz de Yahweh en el mundo. Como el Mesías, Yahoshua, es la voz, fue en el siglo I cuando estuvo aquí como hombre en la tierra, fue la voz de Yahweh. Yahweh hablaba a través de él. Pues así Melquisedec fue la voz de Yahweh en su tiempo, ¿verdad? La voz de Yahweh en el mundo y por lo tanto representante de Yahweh. Por lo tanto, el Mesías, Yahoshua, mejor dicho, no es Melquisedec, literalmente como algunos están enseñando por ahí, pero sí es la voz de Yahweh, el representante de Yahweh en este mundo. El segundo punto que tengo acá es cuando fue, o sea, cuando Israel fue establecido ya como pueblo consagrado, como pueblo dedicado. ¿Cuál era la intención de Yahweh respecto a ese pueblo? Y la otra pregunta, ¿qué partes de la promesa muestran que Yahweh desea establecer un reino espiritual antes de establecer el reino físico literal en esta tierra? ¿Ok? Primero viene lo espiritual y después lo literal en términos del reino. El reino, bueno, me estoy adelantando un poquito porque el reino del que todo el mundo habla, de que todo el mundo habla y que conocemos bien por las escrituras, es el reino físico, literal del Mesías cuando venga por segunda vez, que establecerá aquí en esta tierra su reino por 1000 años. Y ella, con todo el mundo sabe de eso, ¿verdad? Hemos hablado mucho de eso, pero no hemos hablado tanto del reino espiritual que se estableció ya en el siglo I con el Mashiach. Hoy vamos a ver algo de eso y es parte del gobierno universal. En Éxodo 19, 5 y 6 dice, ahora si ustedes dan oído a mi voz, aquí está hablando Yahweh el Padre, y guardan mi pacto, ustedes, ¿a quién le habla? A Israel. Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes, Israel, serán mi reino de sacerdotes y gente santa, o gente consagrada, o gente apartada. Eso es lo que significa Kadosh, ¿verdad? Apartado, separado, consagrado y también santo. Esto di a los israelitas. Ahí termina el verso 6. O sea que ese mensaje era para los israelitas. No está diciendo que yo voy a escoger un reino, digo, un sacerdocio de entre ustedes, aunque también eso lo hizo. Pero aquí no está diciendo eso. En este verso está diciendo, ustedes, el pueblo de Israel total, es un reino de sacerdotes. Ok, hay mucho más que decir sobre esto, pero vamos a ir poco a poco. Así que en todo ese gobierno celestial que estableció Yahweh, primero de manera espiritual y luego de manera, y finalmente vendrá de manera física, literal, sobre todo el planeta, el fundamento de ese gobierno es la ley de Todopoderoso, la ley de Yahweh. Y la obediencia de ese pueblo a su ley era lo que produciría, los haría prósperos, produciría una nación próspera entre las naciones. Él les daría sabiduría, esas son las promesas que le dio a ellos, les daría sabiduría y los elevaría por sobre los demás pueblos mediante la obediencia a sus leyes. ¿Ok? Así que Yahweh les proveyó a ese pueblo llamado Israel todas clases de facilidades, vamos a decir, de bendiciones, toda clase de beneficios para que fueran la nación más grande de la tierra. Y ese propósito se habría cumplido literalmente si ellos hubieran sido fieles a la Torá, al llamado.
y a las leyes del Todopoderoso, pero nunca fueron totalmente fieles. Por eso hubo unos cambios ahí, por eso hubo una situación remedial. ¿Ok? Vamos a ver primero respecto a la consagración de los primogénitos y de los levitas, el punto 3. Cuando Israel todavía estaba en Egipto, ¿a quién eligió Yahweh del pueblo de Israel para dedicarse de una manera especial a él? Bueno, vamos a leerlo en Éxodo 3, 13, 2, 13, 2. Le dice el Todopoderoso a Moshe: conságrame todo primogénito varón entre los israelitas. Ahí está. El primer nacido me pertenece a mí, dijo Yahweh, el Padre. Tanto de los hombres como de los animales es mío. Así que la palabra primogénito es fundamental, principal, importante. En Israel, todo hijo varón, digo, el primogénito varón, era consagrado a Yahweh. Eso pues tiene unas implicaciones que no vamos a entrar en todos los detalles, ¿verdad? Pero eso quiere decir que cada primogénito en Israel era un símbolo del Mesías, de manera profética, ¿verdad? Simbólica. ¿Ok? Y por lo tanto, Yahweh prometió un primogénito del cielo también. Yahweh prometió a través de los profetas un primogénito del cielo que habría de salvar no solamente a los pecadores, sino que habría de ser representante de Todopoderoso en la tierra y redentor de Israel. Ese don debía ser reconocido por toda la familia hebrea por medio de la consagración del hijo primogénito. Y ese hijo, usted sabe que, por ejemplo, si usted, vamos a ubicarnos allá en el pasado, si usted vivía en ese tiempo en Israel y usted y su esposa tenían un hijo, el primer hijo nacido en esa familia tenía que dedicarlo a Yahweh para trabajar, para hacer una obra especial. Cuando se hizo el Mishkan, el santuario, se supone que los primogénitos de cada familia habrían de ser los líderes, los sacerdotes. Después eso se modificó, pero hasta ahora en el relato vamos así, en ese sentido. Y si algún padre, padre o madre, quería quedarse con ese hijo en la familia, no dedicarlo al templo, tenía que comprarlo, ¿ok? Tenía que pagar una serie de monedas que prescribía la Torá para entonces librar a ese hijo de servir en el templo como ministro, porque déjenme decir, la palabra cohen, que siempre se traduce sacerdote, literalmente significa ministro, uno que ministra. Pues entonces tenía que comprarlo. Eso es lo que se llama en hebreo pidyon haben, la compra del hijo primogénito. Hasta el día de hoy eso se practica en el judaísmo ortodoxo, ¿sabes? Bueno, y por lo tanto, ¿se acuerdan de Samuel, verdad? Samuel, ¿m? Primogénito de sus padres, y fue consagrado al servicio de Yahweh en el templo de aquel tiempo, en el santuario. Y por lo tanto era como un representante de Yahweh. Y además de eso fue profeta, ¿verdad? Ok, la sangre de los dinteles, eso ya rememorando el Pesaj en Egipto, la sangre que usted sabe que ponía, la sangre del cordero de Pesaj, se ponía en los dinteles de la puerta arriba y en las jambas, o sea, a los lados de los corderos que se sacrificaban en Pesaj. Eso salvó a Israel de la destrucción cuando vino la destrucción de los primogénitos en Egipto, ¿verdad? Pues eso era símbolo también de la sangre del Mesías que salva al mundo, por supuesto, a los que creen en él. Cuando decimos el mundo, no quiere decir que se van a salvar los corruptos, los perversos y los impíos, sino que los que creen en él, los que son suyos, son redimidos por la sangre del Mesías. Todo esto es como un resumen, ¿verdad? De lo que es y lo que representa el reino de Yahweh. Vamos al punto 4.
cuando el pueblo de Israel cayó en grave apostasía, que eso sucedió varias veces en la historia de Israel, pero hubo ciertos momentos cruciales muy grandes en los que la apostasía fue bárbara, muy grande, muy profunda. Y en ese tiempo, ¿quién tomó la posición firme a favor de Todopoderoso Yahweh? Esa es una pregunta. Y debido a esto, ¿qué tribu fue elegida para dedicarse al servicio del santuario sagrado? Ok, yo sé que la mayoría de los hermanos presentes saben todo esto. Estamos más bien hablando para los hermanos quizá más nuevos y los que nos van a estar escuchando en YouTube, que quizás no han oído de estas cosas antes, muchos de ellos, pues principalmente para ellos, ¿verdad? Hacemos lo más sencillo posible estos estudios a base de preguntas y textos bíblicos. Bueno, esas preguntas que acabo de hacer se contestan con el pasaje de Éxodo 32, 26 y 29. Esos dos versos voy a leer. Dice Moisés, o Moshe, como se llama originalmente el hombre, se puso a la entrada del campamento y preguntó. Eso fue en un tiempo de apostasía, en que todo el pueblo estaba en adoración de ídolos, de un ídolo, ¿verdad? Y Moisés se pone frente al pueblo y le dice, ¿quién está por Yahweh? Júntese conmigo. Y se separaron. Y se juntaron, dice, con él todos los hijos de Leví. Ya ustedes saben de qué se trata, ¿verdad? En el caso de de adoración al becerro de oro. El verso 29 dice, entonces Moisés les dijo, hoy ustedes se han consagrado a Yahweh para que Él los bendiga hoy. Por lo tanto, ahí vino la transición de los primogénitos, que eran los que debían ser consagrados a Yahweh y para servir en el templo, que es símbolo del reino de el Todopoderoso Yahweh en el universo. Ahora hubo una transición. Ahora no, de ahí en adelante no iban a ser los primogénitos los que formarían el sacerdocio de Yahweh, sino que los hijos de Leví. Entonces, el verso 29 dice, entonces Moshe les dijo, hoy ustedes se han consagrado a Yahweh para que los bendiga hoy. O sea, ustedes se han consagrado. No fueron obligados, no fueron elegidos. Así, ustedes van a ser los sacerdotes. No, los que se juntaron en esa revuelta que hubo, en esa apostasía, los que salieron a favor de Yahweh, esos fueron los hijos de Leví o Leví. Ahí lo dice. Y por eso ellos mismos se consagraron a Yahweh para ser servidores en el templo. O sea que de los hijos de Leví salen los sacerdotes y otros que no eran sacerdotes, pero eran servidores del templo también, que le llamaban los levitas, ¿verdad? Ahora, también tenemos Números, el libro de Números, capítulo 1 y verso 50, y voy a leer también capítulo 3 y versos 10 al 12. Dice así, sino que pondrás a los levitas al servicio de la tienda de la reunión, ese es el Mishkan, sobre todos sus utensilios y pertenencias, los levitas, los descendientes de Leví. Ellos llevarán el santuario y todos sus utensilios del santuario y servirán en él y armarán sus tiendas alrededor del santuario. ¿Okay? Ese es el reino de sacerdotes que Yahweh inició en ese momento, en ese tiempo. Todo eso es símbolo, hermano, de lo que va a ser el reino del Mesías. O sea que no leemos esto por gusto, ¿verdad? Es para que vayamos hilando cómo es que se va a formar el reino del Mesías cuando Él venga por segunda vez y se siente sobre el trono de David, como dijo el ángel que le habló a Miriam, su madre, que sucedería, ese niño, siendo niño, se dijo esto, se sentará sobre el trono de David para gobernar las 12 tribus de Israel. Entonces, esto es símbolo de eso, porque Él no reinará solo. Él va a reinar junto con un reino de sacerdotes y levitas durante 1000 años. Ahora vamos a ir poco a poco. Ahora voy a leer el capítulo 3, versos 10 al 12. Dice,
constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. O sea, que de entre todos los levitas que iban a ser sacerdotes, pero se extrae, se elige, se aparta a los hijos de Aarón para hacer un sacerdocio especial, superior al sacerdocio de los levitas. Y dice, el extraño que se llegue morirá. O sea, que se llegue al santuario. Para entrar al santuario, allí nadie podía entrar. Solamente esos, los descendientes de Aarón, que iban a ser los sacerdotes propiamente. Y los levitas iban a trabajar en el templo también, iban a servir, pero no podían entrar al santuario en sí, al lugar santo. Ok, verso 11. Y Yahweh dijo también a Moisés, de entre los israelitas, he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos, ven lo que les decía al principio, que abren el seno materno. Los levitas pues son míos. O sea, el plan primero de Yahweh fue que suyos fueran, en términos de servicio, los primogénitos de los matrimonios hebreos. Pero aquí él modificó el plan y en lugar de los primogénitos, nombró a los descendientes de Aarón como sacerdotes y a los descendientes de Leví en general, como eran un tipo de sacerdocio también, pero se llamaban los levitas. ¿Okay? Los levitas son míos, dijo él. Todo eso es un símbolo, hermano, de cómo va a ser el reino del Mesías en Revelación. En Revelación se habla de eso, pero no me quiero adelantar ahora. Vamos a ir parte por parte con detalles de cómo va a ser instituido ese gobierno en este mundo sobre las naciones actuales cuando él llegue. ¿Ok? Así que por instrucción divina, no porque no hubo elecciones allí, el pueblo de Israel y el gobierno del Mesías cuando venga no va a ser un gobierno, ¿cómo se dice? Democrático, con elecciones y esas cosas, no, eso es por nombramiento. Así que por instrucción divina, por nombramiento divino, se apartó la tribu de Leví para el servicio del santuario, ya estoy repitiendo, y en tiempos anteriores cada hombre primogénito de su casa debía hacer eso. En los días de Abraham el sacerdocio recaía sobre el hijo mayor. Y ahora, en lugar del primogénito de todo Israel, Yahweh escogió a esa tribu de Leví o Leví para trabajar en el santuario. Pero el sacerdocio se restringió a la familia de Aarón. Fueron los únicos autorizados para ministrar ante Yahweh. Al resto de la tribu se le encargó el cuidado del santuario y su mobiliario. O sea, cuando había que montar el santuario, pues eso eran los que lo montaban, los levitas. Cuando llegaba, y ahí estaba un tiempo en el desierto viviendo, está hablando de después del Sinaí, ¿verdad? Y cuando llegaba el momento de mudarse y seguir viajando hacia la tierra prometida, los que desmontaban el santuario eran los levitas. Nadie fuera de esa tribu podía manejar esas cosas, etcétera. Y ellos debían también ayudar a los sacerdotes en los servicios, pero no podían ofrecer sacrificios. Ven que aún en el reino de Yahweh hay orden, hay posiciones, no todos van a ser iguales en términos de posiciones. En términos de valor, sí, todos valen igual, pero en términos de posiciones de mando, de gobierno, de orden, va a haber un orden especial en el reino del Mesías, así como lo hubo en Israel de aquellos tiempos antiguos, ¿verdad? Ok, vamos a ver ahora el ministerio, algo más sobre el ministerio de los sacerdotes en la pregunta 5. Qué gran privilegio fue confiado a los sacerdotes de Yahweh y qué conocimiento debía ser preservado por los nombrados como mensajeros. Vamos a leer en Isaías 61, capítulo 61, verso 6. Dice, y ustedes serán llamados sacerdotes de Yahweh, ministros de nuestro poderoso, comerán la riqueza de las naciones y con su gloria serán sublimes. Ahora, ¿a quién le está hablando ahí, hermano? Está hablando el profeta Isaías. No está hablando ahora Moisés. No le está hablando Moisés al pueblo
a los sacerdotes, o sea, a los descendientes de Leví. Le está hablando Yahweh mismo a través del profeta Isaías o Isaías, al pueblo de Israel en general. Fíjense cómo se va redondeando, por decirlo así, el pensamiento y el propósito de Yahweh. Cuando dice, ustedes serán llamados sacerdotes de Yahweh, se refiere a todo el pueblo de Israel. Ministros de nuestro poderoso, todo el pueblo de Israel. Comerán la riqueza de las naciones y con su gloria serán sublimes. O sea, el pueblo de Israel en general, aparte de las particularidades que ya hemos mencionado, es llamado sacerdote de Yahweh. Interesante, porque así va a ser también el reino del Mesías. ¿Ok? Aunque, bueno, no, es que comúnmente continuamente me siento tentado a adelantarme a los hechos, ¿verdad? Lo que estamos explicando, pero no puede ser. Cuando llegue el Mesías, todo Israel va a ser sacerdote de ese gobierno del Mesías, aunque habrá siempre las distintas categorías. Ahora, vamos a leer en Éxodo 25-22, dice, y desde allí, hablando del santuario y del lugar santísimo y del arca de la alianza y todas esas cuestiones, dice, desde allí me declaré a ti desde el propiciatorio, es una traducción un poquito extraña. Dice, y desde el propiciatorio de entre los dos querubines que estarán sobre el arca del testimonio, hablaré contigo. Ahora le habla a Moshe. Y te comunicaré todo lo que te mande para los israelitas. O sea que el propiciatorio no es nada de misterioso. No hay nada de misterio en eso. Eso que se traduce en las Biblias, el propiciatorio, es simplemente la tapa, era la tapa del arca de la alianza, la tapa. En esa tapa había dos imágenes de dos querubines así mirándose, y en el centro entre esos dos querubines se manifestaba una luz que bajaba del cielo y era la gloria de Yahweh. Ese es el propiciatorio, lo que llama el propiciatorio, la tapa del arca. Ahora, en Malaquía, profeta Malaquía, capítulo 2 y verso 7. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, esto contesta el parte de la pregunta, han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, la Torá, porque es mensajero de Yahweh Todopoderoso, Yahweh El Shaddai. ¿Ok? Entonces fíjense que el sacerdote es el que mantiene y guarda la sabiduría. Imagínense ahora el reino de Israel, o sea, el pueblo de Israel total durante el reino del Mesías será el sacerdote de Yahweh y guardará la sabiduría. En otras palabras, el pueblo de Israel es el que cuando venga el Mashiach y establezca su reino en esta tierra, el pueblo de Israel total va a ser el maestro de todas las naciones. Y usted dirá, pero ¿y dónde entro yo ahí en ese cuadro? Va a entrar, pero eso viene después. Y de su boca el pueblo buscará la Torá. O sea que el pueblo de Israel va a ser el maestro, digamos, internacional, por decirlo de alguna manera, que va a enseñar la Torá a todas las naciones cuando el Mesías esté reinando sobre todas las naciones, obviamente. Y dice que es mensajero el pueblo de Israel de Yahweh. Wow, no es poca cosa. Y usted dirá, pero si no, ¿acaso no apostató ese pueblo? Bueno, sí, pero Yahweh lo perdonó. Y los profetas hicieron una comparación para enseñar eso. Obviamente no podemos entrar en todos los detalles aquí, pero usted sabe que por medio de un matrimonio que él le sugirió a un profeta ahí que hiciera con una mujer ramera, le enseñó una lección al pueblo, ya que aunque el pueblo de Israel fue infiel a Yahweh, apostató en tiempos antiguos, aún así Yahweh lo perdona y lo recibe otra vez como el marido recibe a la mujer que le fue infiel. Y ese pueblo
yo estoy recalcando mucho esto, ¿sabes por qué? Porque en las iglesias cristianas, no en todas, todas, pero en muchas, se dice que ya el pueblo de Israel fue desechado, que eso ya no cuenta para banca, ni para puni, para banca, es una frase vulgar que he escuchado para decir eso. Que fue rechazado y ya. Los que van a gobernar ahora son los cristianos. Ujú. Hermano, el pueblo de Israel, lo dice el profeta, es el mensajero de Yahweh y va a ser maestro de todas las naciones cuando venga el Mesías. Así que Yahweh prometió a sus siervos fieles, ¿verdad? Y los que fueron infieles serán perdonados. Los que sean infieles serán perdonados. Eso lo enseñaron claramente los profetas y serán exaltados para ser sacerdotes y reyes sobre la tierra. En aquellos tiempos, continuamente, en los tiempos de los profetas de Isaías, Jeremías y toda esa gente, se levantaban profetas que, en todo ese periodo, un periodo de muchos años, se levantaron profetas que, perdón, declararon mensajes muy especiales sobre esto que estamos hablando. Lo que pasa es que aquí lo que traigo es un resumen muy breve, ¿verdad? Todo esto se podría hacer en una serie de quizás de 32 temas, pero no vamos a hacerlo así tan largo. Así que Judá, enfocando un poquito más, Judá, Yahudá, que es la forma correcta de ese nombre, Yahudá, que es una, un nombre, vamos a decir, del pueblo de Israel. Y hablando de la tierra de Yahudá, debía ser honrada, según los profetas, como el lugar de poder, el lugar de físico del gobierno del Mesías, y los Yahudim, que es el nombre, digamos, el título correcto de lo que ahora llaman los judíos, ¿verdad? La palabra judío tiene una, como que una mala fama, ¿verdad? Recuerdo que en mi niñez se nos enseñaba por el ejemplo de los viejos que cuando alguien mencionaba la palabra judío, el que estaba allá al lado escupía en la tierra. Esa era una tradición católica de aquellos tiempos. Yo diría de la ignorancia, ¿verdad? No sería que todos los católicos hacían eso, sí, pero quizás los menos conocedores hacían eso. Si alguien mentaba la palabra judío entre un grupo que está escupían en la tierra, como maldiciendo. ¿Ves? Entonces, ahora, en el futuro, ahora, ya empezó eso, pero está en pañales. Cuando venga el Mesías, esos Yahudim, que es el nombre correcto, no judíos, serán exaltados ante todas las naciones como sacerdotes y reyes delante de Yahweh. Así que es mejor, hermanos, que desde ahora empecemos a apreciarlos, ¿verdad? En vez de maldecirlos, debemos bendecirlos. Ah, que todavía están en apostasía, no importa. Yahweh los va a perdonar. Para eso vino el Mesías, para morir por ellos y comprarlos con su sangre. Así que eso se va a resolver. Punto 6 y ya estamos cerca de terminar. Punto 6, además de la realización de los sacrificios y los servicios en el santuario terrenal, así como el mantenimiento del santuario y todo eso, ¿qué otro ministerio se confió a los sacerdotes? Ya lo hemos mencionado, pero vamos a recalcarlo una vez más con lo que dice la palabra del Todopoderoso. En Levítico, que es parte de la Torah, capítulo 10 verso 11 dice, hablando de los sacerdotes, perdón, y para que puedan enseñar, ahí está, van a ser morim, maestros, para que puedan enseñar a los israelitas todos los preceptos de Yahweh o que Yahweh le ha dicho por medio de Moisés. ¿Ok? Según hubo un sacerdocio físico derivado de Aarón para enseñar a los israelitas, así los israelitas serán también los maestros del mundo entero, de todas las naciones, para enseñar a todas las naciones. Y en Deuteronomio 33, versos 9 y 10 dice, hablando del pueblo ahora, ellos guardaron tu palabra y cumplieron tu pacto. Enseñaron tus normas a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso ante mí
y holocaustos sobre tu altar. Está hablando de los sacerdotes físicos de aquel tiempo, pero todo eso aplica, hermanos, a los sacerdotes espirituales que ya están en función hasta cierto punto, pero que llegarán a su función plena en el gobierno del Mesías cuando Él venga por segunda vez a esta tierra. Después que se establecieron en Canaán, la tierra de Canaán, los israelitas en general, las 12 tribus de Israel, los preceptos de la Torá debían repetirse a diario en cada hogar. Eso lo aprendemos de la historia de Israel, ¿no? De las escrituras. Por ejemplo, debían escribirse con claridad en los dinteles de las puertas, las jambas de las puertas y en las puertas mismas. Se acostumbraba en aquellos tiempos escribir parte de los mandamientos en tablillitas y pegarlas a las puertas de las casas. Hoy día algunos judíos tradicionales hacen eso, ¿verdad? Pero lo hacen de una manera simbólica, poniendo lo que llaman la mezuzá. La mezuzá es como un tubito así pequeño donde introducen un pedacito de papel, digamos, o de pergamino con cierto versículo de la Sagrada Escritura. Pero eso no es lo que manda la Torá. Mandaba escribir los mandamientos en algo, en una placa, una plancha, o lo que sea, y ponerlo en la puerta de la entrada de la casa, para que nunca se olvidaran de los mandamientos, ¿ok? Y también debían componer con la Torá música y ser cantados por todos. El ejemplo de todo eso son los salmos. Eso es lo que son los salmos, ¿verdad? Cumplimiento de eso. Yahweh ordenó a Yahoshua, pero no hablo ahora del Mesías, el Yahoshua original, que desgraciadamente ahora se conoce como Josué, gracias al griego y a las corrupciones que hicieron los traductores, que, que dañaron los nombres originales de los profetas y de todo el mundo ahí en las escrituras. Yahoshua era el hijo de Nun en los tiempos de Moisés, y ahora lo llaman Josué, ¿verdad? Pero siempre, yo hice un estudio de las veces que se menciona el nombre de Josué en las escrituras, centenares de veces, y siempre lo llaman Yahoshua. Solamente después del cautiverio babilónico fue que empezaron a llamarlo Yeshua, al mismo Yahoshua. Bueno, pues se ordenó a Yahoshua para, acerca del libro de la ley, lo que voy a leer ahora. Antes de día y noche meditarás en él, en el libro de la Torá, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso está en Josué capítulo 1, verso 8. Así que casi un siglo después, o sea, un siglo antes, durante la primera Pascua, allá en el tiempo de Moisés, pero más bien en el tiempo de Ezequías, una Pascua que celebró el rey Ezequías, se había ordenado la lectura pública del libro de la Torá a oídos del pueblo, y eso tenían que hacerlo los sacerdotes instructores del pueblo. Y de ahí se deriva la costumbre que tienen hasta el día de hoy los yahuditas de leer la Torá todo, cada Shabbat, por parte, ¿no? Por parte, cada Shabbat una porción durante un año. En algunos casos, el moderno es así, pero en tiempos antiguos se hacía durante 3 años, se dividía en 3 años la lectura. Y hoy día solamente algunos caraítas lo hacen así, dividiéndolo en 3 años. Bueno, vamos a ver algo sobre un llamado al pueblo de Yahweh más reciente, más moderno. Y este es el séptimo y último punto. Según los escritos apostólicos, ¿a quién digamos, se extiende un sacerdocio, aparte de los israelitas físicos, literales? Ok, entonces la otra pregunta, ¿sería ese privilegio solo para ciertas personas o para cada miembro? Estamos hablando ahora del pueblo de Yahweh mesiánico, ¿ok? Del pueblo del Mesías, que sigue al Mesías Yahoshua. Y vamos a leer en una carta que escribió el apóstol Kefá, pero que gracias al griego, pues ahora se llama Pedro.
capítulo 2, versos 5 y 9 de su carta dice, primero, antes de leerla, tengo que recalcar que está hablándole a los creyentes de el Mesías en el siglo I, ¿ok? Pero que se aplica a todos los seguidores del Mesías en todos los siglos. Y dice, ustedes también como piedras vivas están siendo, es un proceso, están siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio consagrado. No le está hablando a los judíos solamente, como se dice ahora, a los Yahudim. Está hablando a los discípulos del Mesías que se componían de Yahudim y gentiles. O sea, ahora se incluye a los gentiles que creen en el Mesías, por supuesto. Edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio consagrado para ofrecer sacrificios espirituales. Eso quiere decir que ya no son corderitos ni cabritos que se van a ofrecer como sacrificios, sino sacrificios espirituales de la boca, agradables a Yahweh por medio de Yahushua el Mesías. Entonces en el verso 9 dice, pero ustedes, otra vez dirigiéndose a la asamblea del Mesías en el siglo I, pero ustedes son linaje elegido, real sacerdocio. O sea, que no es un sacerdocio, como diríamos, de mentira, un sacerdocio de juguete o de juego. No, real sacerdocio, nación consagrada. Los que siguen al Mesías Yahushua, hermanos, componemos una nación. Yo me incluyo porque hasta ahora lo estoy siguiendo, ¿verdad? Espero seguir. Nación consagrada, pero es una nación espiritual. O sea, que no es una nación literal, física, con un territorio aquí en esta tierra, sino una nación espiritual que existe en muchas de las naciones físicas de este mundo. Ustedes son parte de esto, probablemente todos los que me están escuchando. Dice, ¿para qué? Para que porque después de nación consagrada dice pueblo adquirido para Yahweh. Ahora ve el propósito de ese pueblo, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Que anuncien las virtudes, que anuncien a quién, a los gentiles, a todas las naciones de este mundo. Esa es la misión de la Asamblea de Yahweh y supuestamente de las iglesias cristianas también, pero el problema es que las iglesias cristianas como que se han apartado de ese propósito, si no todas, pues muchas, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero las virtudes de ese son la obediencia a la Torá, a la ley del Todopoderoso, a los mandamientos del Padre Celestial, etcétera, etcétera, todo lo que se pueda decir sobre eso. Así que el propósito de Yahweh, hermanos, para sus asambleas o congregaciones, como se llaman, ¿verdad? No estamos implicando de que tiene que llamarse Asamblea de Yahweh, ¿no? Hay otra que se llama Congregación de Yahweh. Yo visito otra de vez en cuando se usa el título Congregación del Altísimo Yahweh. Yahvé, ellos usan Yahvé. O sea, el nombre o las diferencias que hay en nombres no es lo importante, sino que todas son siervos de Yahweh. Y ese propósito puede verse en estas cosas que estamos leyendo ahora. Puede verse en lo que trató de realizar Todopoderoso Yahweh mediante la nación física israelita, está realizando la obra mediante la nación espiritual, que se compone de gente, de judíos también, pero y gentiles, de todas las naciones, de todas las razas. ¿Ok? Él desea impartir esas bendiciones que tiene para su pueblo, desea impartirlas a los gentiles también. ¿Ok? Y a todos los pueblos por medio de Israel, porque todo empieza con Israel, la nación física, literal, que está allí ahora en la tierra de Canaán, falsamente llamada Palestina, porque eso nunca fue el nombre de esa tierra. Primero se llamó la tierra de Canaán. Después, cuando Yahweh le encargó esa tierra y se la dio al pueblo israelita, se llamó la tierra de Israel. Y ese es el nombre que tiene hasta el día de hoy. Bueno, pues lo que pasa es que las naciones han perdido el conocimiento de Yahweh. ¿Quiénes conocen a Yahweh en las naciones? Bueno, hay quienes.
lo conocen, pero no son muchos. Porque Israel no ha sabido cumplir totalmente esa misión de dar a conocer el nombre de Yahweh a todas las naciones. Por eso el Mesías ahora levanta ese nuevo pueblo que unido al pueblo de Israel, que son sus discípulos, discípulos del Mesías, proclamando el nombre de Yahweh, proclamando el Rey de Israel, que es el Mesías Yahushua, y proclamando la ley del Todopoderoso, y proclamando el reino del Mesías que viene, ya viene por ahí, y un día se va a apoderar de todos los demás reinos, o va más bien subyugar a los demás reinos que tendrán que servirle o ser eliminados. Así que, por su misericordia, Yahweh no quiso eliminar a Israel cuando pecó, cuando se apostató y cuando se hizo infiel, ¿verdad? No los eliminó. Esa teoría de que el Todopoderoso eliminó al pueblo de Israel, lo desechó y que ahora los gentiles son su pueblo, eso es falso, hermano, totalmente. Nunca lo rechazó. Y podemos citar varios pasajes que dicen eso claramente. Así que su propósito era darles la oportunidad al mundo de conocerlo a él por medio de su asamblea. Primero, asamblea israelita y luego la asamblea mesiánica, los discípulos del Mesías Yahushua. Ok, dije que aquel era el último punto, el 7, pero vamos a ir uno más. El 8, ¿dónde tendrán el privilegio de servir como sacerdotes y reyes los que sirven a Yahweh ahora? Ahora viene el meollo del tema de hoy. Revelación, llamado en griego Apocalipsis. Apocalipsis simplemente significa revelación. Capítulo 1, verso 6 dice, y nos constituyó cierto grupo de personas que mencionan ahí, léalo en su Biblia, dice, y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Yahweh, su Padre, hablando del Mesías, Padre del Mesías. Y te va a ver que esos que dijeron esto son gente de todas las naciones, no son israelitas solamente. Y Revelación 5:10 dice, y de ellos, aquí está hablando proféticamente, y dice, y de ellos, de ese mismo grupo de personas sacados de todas las naciones, hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro poderoso y reinarán en el cielo. Oh, otra vez leí mal, pero lo hice a propósito para, para llamar la atención de qué es lo que dice claramente, para servir a nuestro poderoso, que es el Padre Celestial Yahweh, y reinarán sobre la tierra. Busquen en su Biblia, lo estoy hablando ahora, ¿verdad, hermanos? Que no, quizás no han estudiado con nosotros antes. Búsquelo. Apocalipsis 5, verso 10. Y reinarán, no en el cielo, sobre la tierra. Por lo tanto, el reino del Mesías va a ser aquí, hermanos, en esta tierra, en este planeta, en este mundo. Y además en Revelación, capítulo 20, verso 6, dice, dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Yahweh y del Mesías y reinarán con él durante 1000 años. Ahí está. Nada más como el testigo. Enseñado eso por el propio Mesías. ¿Ok? De un cabo del mundo hasta el otro. La hueste de redimidos. Todos mirarán hacia el Mesías durante el reino milenial, porque el Padre no va a estar aquí físicamente durante el reino milenial. El Mesías va a ser el representante de Yahweh, el Padre, en este mundo para gobernar las naciones. El Padre va a estar aquí en la tierra, pero es después del milenio, para el reino eterno del Padre. Así que, hermanos, a todos se les pondrá una corona. Eso es un símbolo, ¿verdad? Y quizás sea literal, no sé, pero probablemente es un símbolo. Se les pondrá una corona a los que van a reinar sobre las naciones. Se les pondrá una palma de victoria, y un arpa brillante, quizás para hacer hermosos cánticos, ¿verdad? Para la adoración de Yahweh. Y dice luego dice la escritura que después los ángeles, este, o se supone más bien que los ángeles
directores serán los que dirigirán probablemente los coros grandes, ¿verdad? Que se formarán para alabanza del Rey Mesías y de Yahweh su Padre. Y será el inicio, cuando venga el Mesías por segunda vez, será el inicio primeramente de destruir y eliminar todos los impíos y perversos y corruptos de este mundo. Eso es otro tema, pero se empieza por ahí. Y después entonces se va a formar ese gobierno internacional, por decirlo de alguna manera, y será implantado el gobierno celestial, pero en esta tierra, por medio del Mesías, que es el Hijo del Todopoderoso Yahweh, acompañado de todos sus siervos y discípulos, que serán constituidos en sacerdotes y reyes para gobernar este mundo. Quiere decir que las naciones no van a ser eliminadas. Los que van a ser eliminados son los perversos y corruptos, que hay millones de ellos en las naciones. Esos sí serán eliminados, pero no las naciones. Seguirá habiendo naciones. Y todo más o menos como está ahora en términos de grupos nacionales, ¿verdad? Aquí y allá. Pero ahí empezará un nuevo sistema de gobierno, que será tema de otras reflexiones en el final. Y ahora voy a terminar con esta reflexión final leyendo un pasaje no muy largo de la escritura en Deuteronomio 26, 17 al 19 y 28 al 13. Voy a unir esos versos y con eso terminamos por hoy. Dice, le está hablando de Todopoderoso al pueblo de Israel. Y dice, porque tú eres un pueblo consagrado a Yahweh tu poderoso. Yahweh tu poderoso te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Posiblemente le está hablando a usted también, hermano y hermana. Conoce pues que Yahweh tu poderoso es el todopoderoso, un poderoso fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Yahweh tu poderoso guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendito serás más que todos los pueblos de la tierra. Deuteronomio 7, 6 al 14. Básicamente hemos leído ese resumen. Pues con esto, hermanos queridos, vamos a terminar la reunión de hoy y el tema del reino va a continuar, solo que en distintas fases, en distintos aspectos. Serán tratados en distintas reuniones, porque hacer todo en una sola reunión sería extremadamente largo. Entonces, una razón por la que he puesto este mapa acá, como fondo aquí, es que se va a explicar algo relativo a este mapa en relación con Israel, pero eso será parte de la sesión que sigue ahora, después que yo termine, en la que todos los hermanos presentes podrán participar, todos los que quieran, podrán participar con opiniones, con preguntas y todo lo que quieran decir, ¿verdad? Más o menos relativo a esto que vamos a empezar a discutir entre todos en la próxima sesión. Así que los que me están viendo en YouTube no van a participar de eso, obviamente. Se haría demasiado largo la grabación. Así que los invito a visitarnos acá ¿verdad? En Zoom, en este sistema de Zoom, acompañarnos los viernes por la noche, y podrán participar entonces de la segunda sesión, que es una sesión de participación general para todos. Pues con esto entonces termino esta primera parte. Hasta la próxima. Que todo por eso Yahweh los bendiga mucho. Shalom.